Lo que tenemos acá es el acceso a la suite principal donde vamos a encontrar esas múltiples aplicaciones, módulos, soluciones que va a facilitar la gestión de, en este caso, no solamente el involucramiento e implementación de las enmiendas, sino de las acciones por el clima con el enfoque a algo muy importante que es la gestión de la estrategia de la sostenibilidad. Vamos a acceder a través de un logueo o autenticación simple. Mencionar que la autenticación también tiene un efecto mucho más avanzado, podría tenerlo a través de integraciones con otro tipo de plataformas. ¿Vale? Dentro de la plataforma pues vamos a encontrarnos diferentes aplicaciones, módulos que conectados entre sí, porque el enfoque nuestro es trabajar la gestión por procesos de negocio, lo que quiere decir que aquí no hay nada aislado, todo se encuentra conectado como un sistema que en realidad debería ser. ¿De acuerdo? Quisiera arrancar por un mapa de navegación. El mapa de navegación le va a permitir a los usuarios encontrar una imagen que es totalmente configurable, sobre la cual van a poder acceder a los diferentes aplicativos. Entonces aquí viene algo muy interesante y es que tenemos la facilidad de trabajar en las diferentes cláusulas de la estructura de alto nivel del sistema de gestión, ¿sí? Donde puntualmente tendremos aplicaciones, por ejemplo, para trabajar la cláusula 4.1 de comprensión de la organización y de su contexto. Por acá tenemos 4.2 de partes interesadas, ¿cierto? Y así aún podríamos navegar por el resto de la herramienta. Yo voy a enfocarme en principio en lo que es la cláusula 4.1 para que podamos evidenciar en conjunto cómo vamos a trabajar temas muy importantes como, lo primero, el registro de información. ¿Sí? Las herramientas tecnológicas tienen que garantizar un proceso de la información, de los registros, ¿sí? Que al final del ejercicio es lo que nos ayudan a gestionar y a entregar resultados de nuestros procesos, incluso para esos ejercicios de evaluación, de cumplimiento, de auditorías, de verificación de conformidad. Esto que ustedes están viendo aquí en pantalla hace referencia precisamente a eso. Un módulo donde tengo una serie de registros donde he venido haciendo ¿qué? Análisis del contexto. Donde claramente puedo dar clic en nuevo para levantar un nuevo análisis de contexto. Y levantar un nuevo análisis de contexto implica una secuencia de actividades donde se van a involucrar las personas. Yo aquí voy a acceder a un registro, en este caso, para que podamos conocer un poco precisamente de lo que se encuentra dentro de cada uno de los registros, posterior a que éste se encuentre creado. Es importante que lo tengamos en consideración. Bueno, entonces acá, por ejemplo, vamos a tener, lo primero es la identificación del análisis, unas etapas secuenciales que son ajustables o configurables, ¿listo? Donde hacemos una identificación de ese análisis, del por qué se va a hacer un análisis de contexto, empezamos a utilizar herramientas de modelos de evaluación como por ejemplo el DOFA, ¿sí? Pestel, Pestal, Porter, muchas herramientas que son totalmente ajustables dentro del sistema para que podamos evaluar esos contextos o factores internos y externos. En este caso, si vamos al análisis MEFE, ¿cierto? Vamos a encontrar que hemos hecho una evaluación de factores externos que simplemente al acceder a la etapa en concreto, pues voy a poder hacer lo propio, ¿no? Que será evaluar, ver los resultados con mucho más detalle. Si yo quiero venir a evaluar, puedo identificar qué se puede convertir dentro de ese análisis como en una amenaza o una oportunidad para mi negocio, ¿sí? Es muy importante que lo tengamos en consideración. A partir de esto, de este análisis, vamos a tener la posibilidad de levantar lo que son los riesgos y oportunidades dentro de la plataforma, ¿sí? Identificar cuáles son los riesgos y las oportunidades a partir del análisis del contexto es la etapa más importante dentro de cualquier ejercicio de estrategia, ¿sí? Porque empezamos a evaluar esas cuestiones externas e internas que pueden llegar a afectar la continuidad del negocio. La acción por el clima sin duda es una de ellas. Voy a ingresar por aquí a otra plataforma precisamente para mostrarles un poco de cómo funciona a través de otra metodología o un ejercicio distinto a través del mismo módulo de contexto. Vamos a ver aquí, voy a cerrar esta sesión, voy a ingresar a esta otra para que ustedes vean que el sistema o la plataforma tiene múltiples funciones o posibilidades de ser adaptable. Vamos a acceder acá, cierro esta y accedo a este que tengo por acá. Este va a ser un buen ejercicio para que complemente, por ejemplo, este análisis de contexto que es secuencial. Acá tengo
otro módulo denominado análisis de contexto, donde también hemos intervenido a través de, por ejemplo, los registros que están viendo ustedes aquí en pantalla. Si ingreso a cualquiera de ellos, pues vamos a encontrar la información correspondiente. Por ejemplo, podemos partir de la convocatoria para hacer el análisis del contexto, ¿sí? Vamos a discriminar o caracterizar el análisis que vamos a hacer, ¿cierto? Cuándo va a ser ese análisis, el lugar, a través de un mail yo voy a convocar a las personas directamente desde la plataforma. Aquí lo interesante y es que estamos atacando algo que muchas veces sin tecnología no podemos hacer y es dejar el rastro o la constancia de que estamos haciendo las cosas, ¿sí? Porque puede que las hagamos y las hacemos incluso, pero muchas veces es difícil demostrar que lo estamos haciendo, ¿sí? O siempre nos valemos por documentos y sobre todo físicos. Y ahí ya estamos mal. Y ahí ya estamos mal porque no estamos trabajando la digitalización en lo que es el consumo de recursos de manera responsable. Posteriormente tenemos el desarrollo de la reunión, donde vamos a poder relacionar, por ejemplo, los participantes. Aquí ya hicimos una evaluación de análisis del contexto donde el sistema nos va a brindar, por ejemplo, un porcentaje de cumplimiento, una ponderación, un peso, un resultado con respecto a ese análisis de macro y microentorno. ¿Sí? Entonces, en el caso contrario del macroentorno, por ejemplo, aquí estamos viendo que para el caso de una de las partes, en este caso escogimos Pestal o Pestel, desde la perspectiva ambiental, pues tenemos que calentamiento global, tenemos una gestión de análisis muy alto, que tiene una relevancia grande para el negocio, el impacto ambiental, el acceso a agua potable, ¿cierto? Y la biodiversidad. Son aspectos que están afectando a esta empresa, ¿sí? Desde la perspectiva ambiental. Bueno, hecho esto, pues vamos a tener la posibilidad de identificar a través, por ejemplo, de una matriz DOFA, cómo los resultados de ese análisis pueden ser considerados dentro de mi modelo de factores internos y externos para poder determinar que no solamente riesgos y oportunidades, sino cuáles van a ser los objetivos o cuáles van a ser las estrategias sobre las cuales nosotros vamos a enfocar nuestros esfuerzos para atacar por ¿sí? ¿Por qué? Porque el cambio climático, los temas relacionados con la gestión del medio ambiente, pueden llegar a generar, por ejemplo, el aumento en los precios en las materias primas para la organización, ¿cierto? Vamos a tener una amenaza porque nuestros consumidores van a tener otro tipo de preferencias, ¿sí? Porque de pronto no nos estemos adaptando de una manera muy rápida o no estemos considerando la acción por el clima como algo relevante dentro de la empresa. Entonces, simplemente por darles unos ejemplos, el sistema a través de esta secuencia, en este caso, por ejemplo, tenemos las oportunidades y riesgos que ya han sido identificadas con respecto al desarrollo de mi análisis de contexto, ¿no? Resaltar que, por ejemplo, acá tenemos la identificación de un riesgo, ¿sí? Que es la dificultad, por ejemplo, de acceso al agua por las sequías presentadas. Esto va a tener una causa, ¿cierto? Y va a tener una consecuencia también dentro de la identificación o caracterización de eventos relacionados con el clima que puedan llegar a afectar la continuidad del proceso e incluso del negocio. ¿Cuáles son las oportunidades? Muy bien lo mencionaba Brenda. Esto es de altos y bajos, ¿sí? Es decir, escenarios que no son favorables para un negocio pueden ser favorables para otros. Entonces, siempre ese pensamiento de impacto, riesgos y oportunidades dentro de la gestión de las estrategias de sostenibilidad o el enfoque ESG dentro de las empresas, pues va a ser crucial que veamos aquellas cosas que también pueden convertirse en una oportunidad dentro de en la unidad de negocio, es decir, el entorno, cómo puede llegar a afectar la continuidad del negocio. Ahorita vamos a hablar un poco precisamente de eso, que hace parte del enfoque de la estrategia de sostenibilidad. Entonces acá, fíjense cómo a través de una secuencia de actividades yo tengo la posibilidad de identificar esos aspectos relacionados con el medio ambiente, puntualmente con el clima, que pueden llegar a afectar mi negocio. También podríamos verlo si quiero atacar directamente lo que nos refieren las enmiendas, lo que son las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Sí? También es un módulo que tiene una secuencia lógica de gestión a través de registros, como ustedes lo están viendo aquí en pantalla, pues vamos a poder identificar lo que son, pues por ejemplo, voy a ingresar a este. Estamos identificando nuestras partes interesadas, el sistema va a ser capaz de generar esa base de información donde puedo tener toda la información o características, incluso documentación asociada de mis partes interesadas o mis grupos de interés, ¿cierto? Por acá posteriormente tendré la evaluación de las partes interesadas por medio de también de una serie de formularios, ¿listo? Donde seguramente esa evaluación de esa parte interesada va a tener los componentes ambientales.
¿sí? O cómo están ellos ejecutando ciertas acciones para responder de manera positiva ante, por ejemplo, un marco general, que puede ser los propios objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, desde acá empezamos a hacer también un ejercicio incluso en doble vía de lo que son ejercicios de evaluación, de debida diligencia dentro del ejercicio de la sostenibilidad también, para evaluar que se estén implementando prácticas amigables con respecto al medio ambiente. ¿Sí? Hacemos una evaluación, ¿por qué no posterior y resultado a esa evaluación en el que tenemos la posibilidad de generar comentarios e incluso acciones, ¿cierto? Aquí estoy haciendo un comentario concreto, donde el resultado de esa evaluación de partes interesadas me indica que la reforestación, en este caso en Bogotá, enfrenta desafíos como el crecimiento urbano, ¿sí? La falta de recursos y el cambio climático. ¿Sí? Sin embargo, fíjense que aquí tiene también la relevancia, esto presenta también una oportunidad para mejorar calidad de vida y preservar los recursos naturales. Entonces son juegos de doble vía, muy importante, de doble impacto, para que se comprenda mejor, sobre los cuales nosotros tenemos que dejar sentada nuestra posición y adicionar, tomar acciones con respecto a esos impactos, riesgos, ¿cierto? Esos impactos que puede tener el cambio climático para con el negocio, ¿sí? Y a su vez la actividad económica, que es lo que se conoce también como incluso el análisis de ciclo de vida, ¿sí? De los productos y los servicios, cómo pueden llegar a impactar el entorno con respecto a la acción por el clima. Bueno, de la misma manera, identificamos riesgos y oportunidades, así como lo hicimos desde el análisis del contexto, vamos a identificar riesgos y oportunidades en ese ejercicio de evaluación de partes interesadas. ¿A dónde nos va a llevar esto? Esto nos puede llevar directamente a una gestión de riesgos, una gestión integral de riesgos, donde a través de diferentes modelos, como lo ven ustedes aquí a la izquierda, yo me voy a enfocar simplemente en uno de ellos. ¿Listo? Voy a mover esto por acá y me voy a enfocar puntualmente, por ejemplo, en la matriz de aspectos e impactos. ¿Sí? Ya la venimos gestionando, claro, porque tenemos un modelo de gestión ISO 14001, ¿vale? Donde pues, nos da una serie de orientaciones de que debemos hacer gestión de esos aspectos, impactos ambientales que generan nuestra actividad económica, ¿vale? Desde acá, en lo que denominamos nosotros ciclo de vida a través de una medición, podemos identificar una secuencia de actividades de gestión de riesgos que es totalmente ajustable, donde ya ahí hacemos la identificación de nuestras actividades y procesos, entonces estamos identificando dentro de nuestra cadena de valor en doble vía cuáles son los riesgos y oportunidades y a su vez los impactos que tienen mis procesos con respecto al entorno. Bueno, aquí tengo identificados mis procesos o mis actividades a través de codificación personalizada. En esta etapa ya tendré la posibilidad de generar la identificación de los aspectos ambientales. En este caso, por ejemplo, tengo una actividad que es el uso de agua potable en procesos de producción, ¿cierto? Y para eso, pues tengo una serie también de impactos. ¿Cuál es mi de impactos de aspecto? En este caso, es el consumo de agua potable en actividades productivas. Un tipo de aspecto, en este caso, relacionado con mi consumo de recursos, y en el ciclo de vida hace parte de una etapa muy importante que es la producción de la compañía. De cualquier manera, pues podría yo ir identificando, por ejemplo, para en este caso la actividad 8, control de emisiones atmosféricas, cuáles son esos aspectos. ¿Sí? Aquí tenemos uno que en este caso pues serán las emisiones de gases de procesos industriales, que hace parte también de producción, y el tipo de aspecto, a diferencia del anterior, que era consumo de recursos, es de emisiones atmosféricas. Entonces, fíjense cómo ya empezamos a alinear también las preocupaciones, ¿cierto?, de análisis de entornos con la cadena de valor. Listo, que por supuesto posteriormente vamos a tener herramientas de medición, seguimiento y análisis para poder tomar acciones con respecto a los resultados. Bueno, podríamos ir identificando todos los aspectos también o los impactos que van teniendo estos aspectos, ¿cierto? Entonces, en este caso, con respecto a la emisión de gases contaminantes, el recurso afectado va a ser el aire, por ejemplo, en el consumo de agua, los impactos en este caso, pues están enfocados a lo que es la gestión o disposición de residuos de manera responsable, todo lo que son los suelos y agua son los que van a tener los impactos. Posteriormente, podría continuar con mi modelo, identificando ahora los controles ambientales, ¿sí? Entonces, para cada uno de esos impactos, donde van a estar relacionados a una actividad, un proceso, por ejemplo, fíjense acá que tengo varios, transporte de medicamentos, embalaje de mercancías, ¿sí? El envasado, mantenimiento de equipos industriales, limpiezas de áreas de trabajo, gestión de residuos peligrosos, muchas actividades
¿listo? Que tienen unos aspectos, unas descripciones y sobre cada uno de ellos yo voy a establecer controles, medidas de intervención. Aquí vemos un ejemplo de ellos. Controles a través de codificación ajustable o personalizada, donde identifico que para trabajar todo este impacto relacionado con la emisión de gases contaminantes por vehículos, vamos a estar trabajando en el mantenimiento preventivo de vehículos y monitoreo de emisiones. ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es la frecuencia? Y la evidencia de la aplicación. ¿Sí? Entonces, un modelo matricial que es totalmente personalizado para que ustedes tengan el control de los resultados de sus análisis de contexto, de entornos, y lo puedan llevar a un modelo de manera conectada. ¿Por qué digo conectada? Porque en este punto todo lo que fue considerado un riesgo y una oportunidad lo vamos a poder conectar para que pueda ser evaluado también como lo vemos acá, a través de criterios de alcance, de probabilidad, de duración, de recuperabilidad, de normatividad asociada, para que este nos pueda brindar una significancia, un resultado y nos determine incluso algo muy importante dentro de la estrategia de sostenibilidad, que es también evaluar cuáles son estos temas que afectan el negocio o que pueden afectar también mi entorno y que deben ser considerados dentro de la estrategia de sostenibilidad a través de un ejercicio muy importante que es la evaluación de la doble materialidad o de doble importancia relativa. Claro, esto es lo que vamos a conectar nosotros a esos modelos para que establezcamos estrategias dentro del sistema. ¿Listo? Y es allí donde quisiera comentarles precisamente sobre, voy a cerrar esta parte, para alinearlo. Alinear con otro aspecto clave dentro de lo que es la gestión, ya puntualmente hablando de lo que son las acciones con enfoque ESG, y es mencionarles lo que es la estrategia de sostenibilidad dentro de ese Innova. No voy a enfocarme mucho en esto, pero quiero mencionar que desde acá es muy importante tener en consideración que vamos a estar trabajando también todo lo que son impactos, riesgos y oportunidades y todos esos aspectos que pueden llegar a afectar los entornos, ¿cierto? Van a estar definidos dentro de lo que es el análisis de doble materialidad dentro de la plataforma. Un modelo, listo, voy a mostrarles por aquí un poco de ello, un modelo donde evalúo, vamos a ver por aquí un ejemplo del análisis de materialidad y de riesgos, donde vamos a identificar cuál es ese contexto, ¿cierto? ¿Cuáles son esos temas y asuntos que en este caso pues traigo uno que es muy relevante con enfoque a la acción por el clima precisamente, que son las emisiones de gases de efecto invernadero? Un asunto que desde la materialidad financiera o el impacto financiero que tiene con respecto al negocio, pues puede tener una evaluación, ¿sí? En el corto, en el medio, en el largo plazo, ¿cómo puede llegar a afectar esto la continuidad del negocio financiera o rentabilidad, desde la rentabilidad hablando? ¿Cierto? ¿Cuál es el criterio ESG? ¿Cuál es el objetivo de desarrollo sostenible concreto que tiene una relación con esto y cuál es el riesgo financiero? ¿Cierto? Al final me voy a pasar la ruta de manera rápida, no es el enfoque verla a detalle. Vamos a identificar que en el ejercicio de evaluación de doble materialidad encontramos todos esos temas y asuntos como por ejemplo consumo de fuente de energía, calidad del área y reducción de contaminantes, biodiversidad de uso de terreno, impacto en la biodiversidad de hábitats naturales. Son temas, son asuntos que se consideraron relevantes durante todo este ejercicio, ¿listo? Y que se pueden ver incluso a través de los típicos modelos de análisis de materialidad, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos anticorrupción, antisoborno. Tranquilamente la acción por el clima o la gestión de gases contaminantes puede estar dentro del cuadrante de mayor prioridad dentro de la plataforma. ¿Listo? Simplemente un ejemplo para que ustedes vean cómo empezamos a conectar todo dentro del sistema. Voy a moverme aquí a este otro punto para mostrarles algo muy, muy importante. Fíjense que lo que resultó siendo la enmienda, yo la ataqué en un momento. Ataqué compresión del contexto porque la incluimos, es decir, es considerada relevante dentro del negocio y para mis partes interesadas también. Pero ya me fui, ya pasé más a la gestión mucho más operativa, a las acciones. ¿Cierto? Ya pasamos una etapa de planear, de contexto y empezamos a ejecutar acciones dentro del ciclo de mejoramiento continuo. Aquí en esta oportunidad, desde el inicio de la plataforma, tenemos la posibilidad de trabajar diferentes mapas. Hemos traído algunos aquí muy importantes, como por ejemplo los propios objetivos de desarrollo sostenible, donde muy bien Brenda mencionaba que muchos de ellos están relacionados con lo que es responder hacia las enmiendas. Para aquellos que conocen los objetivos de desarrollo sostenible como un marco global,
¿cierto? Sabrán que muchos de de estos objetivos pues tienen un enfoque hacia lo que es la gestión ambiental o la gestión de la E dentro de lo que es ESG. Puntualmente, por ejemplo, acción por el clima. Dentro de la plataforma yo puedo tener mapeados los objetivos de desarrollo sostenible y no todos. Pueden ser aquellos que tienen una implicación directa con respecto al negocio. ¿Sí? Lo que quiere decir que en ese análisis de contexto yo también analicé cómo están estos objetivos de desarrollo sostenible, cuál ha sido su tendencia, cuál es el impacto con respecto al negocio y si esto puede llegar a ser considerado para mí un riesgo o una oportunidad. Es el caso de la acción por el clima, donde desde el inicio de la plataforma yo puedo dar clic en acción por el clima, él me va a llevar a una ficha de información de acción por el clima, no solamente para tener un poco más de contexto de qué es este objetivo de desarrollo sostenible, cómo puede llegar a impactarme dentro del negocio, aquí me lo está diciendo, el cambio climático afecta en todos los países, en todos los continentes, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y las comunidades. Perfecto, es algo que sí o sí me va a afectar, ya estamos claros con ello. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos cosas puntuales. Lo primero es actuar. ¿Cierto? Lo hemos venido haciendo, sí, porque tenemos nuestros modelos de gestión ambiental, ¿sí? Donde trabajamos temas de separación en la fuente, de disposición de residuos, ¿cierto? Donde hemos trabajado temas de huella de carbono, ¿vale? Hemos actuado. Aquí concretamente vamos a establecer más estrategias para abordar acciones por el clima y adicional herramientas que me permitan hacer seguimiento de esas acciones y el desempeño. Por ejemplo, desde la fichación por el clima podemos tener indicadores. Aquí directamente lo estoy viendo. Acá estoy identificando que tengo una serie de indicadores. En este caso hemos ejercido o hemos usado lo que es el marco GRI, uno de los principales marcos de reporte, al menos desde lo que es el enfoque de impactos, ¿cierto? En este caso, pues GRI 305 emisiones directas de gases de efecto invernadero, cuáles son mis resultados, cuáles son los periodos que he estado evaluando, las emisiones directas de dióxido de carbono, ¿sí? Son indicadores que se encuentran asociados y que nosotros estamos haciendo seguimiento. Es por eso que tenemos una serie de valores y resultados por acá. Pero ¿esto qué implica? Esto implica en efecto que a través de un módulo como lo es gestión de indicadores, ustedes van a poder trabajar todos sus indicadores, ¿sí? Tantos como sean necesarios. Entonces acá, por ejemplo, vamos a encontrar indicadores de lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, para evaluar o medir la huella de carbono, alcance 1, alcance 2, alcance 3, ¿sí? Donde vamos a poder identificar cuál ha sido ese desempeño y vamos a poder hacer un seguimiento pues mucho más completo, ¿vale? Acá a través de la opción de seguimiento vamos a poder ver los resultados, los valores de cumplimiento o límites permisibles, ¿cierto? Los resultados en cada uno de mis periodos y que son indicadores que incluso yo puedo medir en diferentes sitios o unidades organizativas. Entiéndase unidad organizativa como ese proceso, área, proyecto, país, planta, ciudad, lo que sea. Porque al final del ejercicio yo debo tener una estructura que me permita a mí medir un indicador en toda mi compañía, ¿sí? Independientemente de su estructura. Lo que quiere decir que, claro, aquí las diferentes delegaciones, países, ciudades van a estar aportando y colaborando con la generación de registros e información para tener los resultados que en este caso van a permitirnos tomar acciones. ¿Listo? O van a ser las evidencias. Manejamos a través de dashboards la posibilidad de segmentar, por ejemplo, en este caso lo tenemos con el enfoque ESG desde la perspectiva ambiental, de gobierno o económico, ¿sí? Incluso social, todos esos indicadores que estamos trabajando a través de este módulo. ¿Cuál es su desempeño? ¿Sí? Consumo de agua, emisiones de dióxido de carbono, consumo energético dentro de la organización, todo lo tenemos que ir midiendo. ¿Sí? Hace poco estábamos en una presentación y una empresa mencionaba, pero es que yo cómo voy a tener la posibilidad de medir si yo ni siquiera tengo una plataforma, no tengo un software. Yo le dije, sí, pero, no, pero tienes algo muy importante que es el consumo de los recursos y para eso te entregan a ti resultados, ¿sí? Los servicios públicos son las principales herramientas, ¿cierto? Que te dicen cuánto estás consumiendo en recursos y tú tienes es que datear esa información y luego empezar a ver qué tanto estamos haciendo uso de esos recursos, de pronto de manera desproporcionada, acciones.
Aquí con respecto al aspecto ambiental, podríamos ver cualquiera de ellos y solamente tengo tres, pero aquí podemos tener muchos más gráficos de indicadores que son ajustables. Entonces, por ejemplo, el consumo energético dentro de la organización. Si yo quiero ver el desglose, yo puedo identificar por estas unidades organizativas cómo se ha venido comportando a lo largo del tiempo cada una de mis países, ciudades, procesos, proyectos, de tal manera que yo tenga la posibilidad de analizar el desempeño. ¿Listo? Entonces aquí hay algo muy importante con respecto a lo que es el seguimiento. Y eso es una pequeña parte de cómo lo podríamos llegar a hacer. ¿Por qué digo pequeña parte? Quiero lanzarme a algo muy importante y lo mencionaba Brenda en su presentación. Y es el enfoque de que la gestión y acción por el clima no es simplemente decir en mi sistema de gestión que estamos preocupados por la acción por el clima y lo vamos a determinar en una política del sistema de gestión. ¿Que lo deberíamos hacer? Por supuesto que sí, pero vamos allá. Más allá de eso es involucrar desde la gestión estratégica lo que son los objetivos de acción por el clima. ¿Sí? Uno de mis objetivos dentro de las perspectivas que pueden ser ambiental, social y de gobierno dentro de mi gestión estratégica, un objetivo para mí puede ser, por ejemplo, el camino hacia la descarbonización. ¿Sí? Entonces, planifico también que este puede ser resultado de qué? De mi DOFA, de mi análisis de contexto, de la preocupación y escucha de los grupos de interés, porque lo hice a través de la evaluación de necesidades y expectativas de mis partes interesadas, ¿cierto? Identificamos desde ese ejercicio de materialidad que el camino hacia la descarbonización debe ser una acción que nosotros tenemos que trabajar como compañía, ¿sí? Un objetivo también claro puede ser cuál, los propios objetivos de desarrollo sostenible. Ya está, tengo una adopción de objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Tengo unos principios, por ejemplo, a través del Pacto Global, que también hacen parte de esos marcos de referencia para poder establecer lo que les decía hace un momento, indicadores, ¿sí? Indicadores, ¿cuáles son? Por ejemplo, en este caso hemos escogido GRI 201, las implicaciones financieras derivadas del cambio climático, y lo voy midiendo en cada una de mis delegaciones, ciudades, países o proyectos. Adicional, para avanzar ante la descarbonización, nosotros hemos establecido iniciativas. Entonces empezamos a materializar lo que se está planificando. Hoja de ruta hacia la descarbonización. Es un proyecto, ya de entrada me está diciendo que yo debería ir a mi 100%, pero mi estado real de este proyecto o iniciativa es el 30%, es decir, tengo una desviación. ¿Qué implica esto? Implica que ya desde aquí pasamos de hacer solamente gestión de planeación a lo que es asignación de tareas y responsabilidades dentro de la compañía. Entonces empezamos a crear proyectos, listo, por ejemplo, de ruta hacia la descarbonización, promover el consumo responsable de recursos, ¿cierto? Reducir las emisiones de dióxido de carbono. Bueno, desde el gobierno podríamos implementar un programa de asistencia integral. Todas las iniciativas, las estrategias que se empiezan a plasmar, vamos a traerlas acá para materializarlas. ¿Cómo? Una vez creado mi proyecto, que lo puedo crear a partir del botón nuevo, voy a ingresar a este de hoja de ruta hacia la descarbonización para que veamos un poco el desglose. Desde la planeación estratégica yo vi que tenía una desviación. Sí, pero ¿por qué tengo una desviación? Porque resulta que las tareas para cumplir con ese proyecto que aquí están mapeadas con las responsabilidades, ¿cierto? Es decir, quién tiene que hacer qué, en este caso, por ejemplo, Admin 1862, que es el usuario que yo estoy haciendo, tiene que hacer el diseño de un formulario de cálculo de la huella de carbono y su cuantificación, que es la línea base, ¿sí? Y tiene una serie de subtareas para cumplir con una principal, que es la investigación y documentación de buenas prácticas de operación. Entonces, en la medida de que las personas vayan complementando estas tareas, ir cerrando todas esas tareas que se encuentran pendientes dentro de la plataforma, que lo van a poder hacer a través de nueva actividad, donde el sistema incluso les va a permitir cargar documentos, soportes, evidencias para el cierre de todas estas tareas, para que posteriormente lo puedan hacer las revisiones correspondientes. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí empezamos a atacar el hacer. El hacer dentro de esa estrategia de acción por el clima. Herramientas para hacer verificación dentro del PHVA, continuamos con ello. Herramientas como cuadros de mando. ¿Sí? Aquí vemos uno, precisamente le estoy haciendo seguimiento a un plan denominado Sostenibilidad 2021-2025, donde desde la perspectiva ambiental, que tengo un avance del 10.1%, tengo una serie de objetivos. Los veíamos hace un rato desde la planeación estratégica: mitigar el cambio climático, abastecimiento sustentable, fomentar la economía circular. Desde el enfoque social, compromiso con nuestros clientes, inocuidad y sostenibilidad alimentaria, bueno, dependerá de las unidades de negocio o la actividad económica.
y el sistema me va a ir mostrando a través de colorimetrías cómo estoy avanzando entre esos objetivos. En el corto, que son mis indicadores, es la herramienta más rápida que yo tengo para establecer si estoy cumpliendo o no, ¿cierto? En el medio, a través de esas iniciativas o proyectos que lo veíamos por aquí hace un momento, ¿sí? ¿Cómo estamos avanzando en el medio, en el mediano plazo, ¿sí? Y en el largo plazo con respecto a otro tipo de objetivos que se encuentran relacionados a través de pues ese relacionamiento o dependencia o predecesión de objetivos dependiendo de la metodología que deseemos trabajar dentro de la plataforma. Aquí podemos ver ya un poco más el desglose de cómo estoy trabajando ese objetivo, cuáles son los indicadores que me permiten medir ese objetivo, ¿cierto? Y cuáles son las iniciativas o proyectos que hemos establecido para poder cumplir con esos objetivos dentro de la empresa. ¿Listo? Ya para ir cerrando, comentarles que dentro de la plataforma nosotros podemos trabajar lo que es la visualización de datos a través de Business Intelligence, ¿listo? De tal manera que podamos tener incluso de todo lo que hemos venido trabajando, y me disculpan que he pasado un poco rápido, pero es para aprovechar el tiempo al máximo, eh, un resumen. Resumen, lo tengo aquí a través de un cuadro de mando, en este caso a través de metodologías como Balance Scorecard, pero pueden ser otras metodologías. Y a través de visualización de datos de Business Intelligence, donde yo puedo identificar la doble materialidad, ¿cierto? Los temas materiales, el análisis del ciclo de vida, cuáles fueron los riesgos financieros o los que tienen un impacto financiero, cuáles son los temas que más impacto financiero pueden tener, por ejemplo, la ética y cumplimiento regulatorio, biodiversidad y uso de terreno, impacto en la biodiversidad y hábitats, ¿sí? Ya el sistema está ubicando a través de cuadrantes de relevancia estos temas y asuntos. ¿Listo? Impactos, riesgos y oportunidades. Tenemos la evaluación concreta, ¿listo? De esa evaluación de gestión de riesgos que hicimos nosotros en el módulo al principio de la sesión. ¿Listo? Acá pues tenemos gráficos que nos permiten identificar también cuál es la relevancia de los grupos de interés, ¿listo? De evaluación del entorno a través del DOFA, que era lo que fue considerado en su momento como amenazas, ¿sí? O las posibles oportunidades de esa evaluación de entorno, en este caso con enfoque hacia el clima, ¿vale? Ya esto lo podemos ver con filtros incluso desde la perspectiva ambiental, puedo ver en concreto exactamente cuáles son mis temas, cuáles son la ubicación de mi doble materialidad, cuáles son las implicaciones financieramente hablando que tiene la gestión ambiental, cuáles son esos temas en concreto incluso, ¿cierto? Consumo y fuentes de energía, emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de materiales sustentables, ya la ubicación y segmentación de datos viene relacionada, porque yo ya hice toda la gestión, ya tengo el consolidado. Incluso aquí me está diciendo, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo? Emisiones de NOx por mal mantenimiento de transportes, generación de impacto en el medio, producto de uso de carbón, ¿cierto? Productos tras vida útil, puede ser un residuo que contamine el medio marino. Hablamos de el ACV, ¿no? Análisis del ciclo de vida del producto también. Uso de fuentes no renovables. ¿Por qué? Porque filtré por, en este caso, el enfoque ambiental, ¿sí? También lo podría filtrar incluso por algún objetivo de desarrollo sostenible en concreto, por ejemplo, acción por el clima, y el sistema me va a traer la relación en concreto. ¿Sí? Desde el aspecto ambiental, pero concreto, con ese objetivo de desarrollo sostenible, que es acción por el clima, estamos trabajando los temas materiales de emisiones de gases de efecto invernadero, resiliencia climática y adaptación, ¿cierto? Todos sus resultados desde la perspectiva financiera, ¿sí? Distribución según el impacto financiero, la relevancia según el grupo de interés que hace parte del ejercicio de la estrategia de sostenibilidad. Ya para finalizar, comentarles que dentro de las soluciones incluso podemos apalancar el ejercicio de evaluación de cumplimiento, inspecciones dentro de la organización, dentro de los procesos, a través de soluciones como lo es ESG Radar. ESG Radar es un aplicativo que incluso sin conexión a Internet va a permitirle a los usuarios crear y ejecutar listas de chequeo como lo pueden ser las propias auditorías, ¿cierto? Donde pueden hacer evaluaciones, por ejemplo, evaluación de economía circular, dependiendo de la lista de verificación que yo haga, de la evaluación que yo necesite, lo voy a poder trabajar dentro del sistema. En este caso, quiero hacer una evaluación de economía circular a una planta que yo tengo, por ejemplo, en Antofagasta, ¿sí? Puedo venir a nuevo diagnóstico, le digo comenzar y el sistema va a mostrarme la serie de preguntas. ¿Listo? Por ejemplo, la organización adopta una perspectiva de ciclo de vida en sus decisiones y procesos. Voy a determinar si sí lo hace.
si es un nivel intermedio, si es avanzado, si es óptimo, si se consideran los impactos a largo plazo en sistemas ambientales, sociales y económicos, cuestionarios. Cuestionarios que por supuesto lo puedo hacer de manera autoevaluación, como también aquí vienen las evaluaciones, por ejemplo, de proveedores, de todos estos grupos de interés que hacen parte de mi cadena de valor, ¿cierto? O cadena de suministro. Comentarles que las evaluaciones tienen la posibilidad de generar observaciones, donde yo puedo hacer incluso el ejercicio de usar mis micrófonos para que pues yo pueda transcribir la información y no tenga que estar digitando. Podré tomar fotografías y videos en tiempo real de todos esos hallazgos, de pronto aspectos no favorables, condiciones, actos que puedan llegar a alterar el negocio e incluso cargar notas de voz que bajo el ejercicio de evaluación de cumplimiento y gestión de auditorías, la declaración de hechos y testimonios va a ser crucial, ¿cierto? Y que lo tengamos acá como un registro de que se hizo y de aquí tengo la evidencia, es lo que muchas veces nos ayuda a mejorar, ¿cierto? Esas evidencias. ¿Vale? Entonces, esto simplemente es un poco de lo que podemos hacer dentro de la plataforma. Como les decía al principio, esto es tan amplio como lo queramos trabajar y como nos lo exige. No es simplemente un par de enmiendas que vamos a incluir dentro de nuestra política del sistema de gestión. ¿Cierto? Es un actuar. Es un actuar y desde la operación nos dimos cuenta, incluso en la presentación de Brenda, que podemos hacer muchas cosas. Podemos establecer muchas acciones, estrategias y que las vamos a poder materializar dentro de la plataforma, hacer la ejecución, en este caso atacar directamente la ejecución, hacer los seguimientos correspondientes para atacar puntualmente lo que es nuestra acción por el clima a través de las diferentes soluciones. Entonces, con esto, yo también quedo muy atento a cualquier duda, inquietud que surja. Muchas gracias por su atención y me disculpan si me pasé un poco rápido, pero quería mostrarles de manera general muchas de nuestras soluciones, no son todas, pero son herramientas que con seguridad van a facilitarle las cosas a ustedes como líderes de procesos. Muchas gracias.